O sea que nosotros estamos utilizando en este viernes, en esta vuelta, todavía inventario comprado a un precio mucho más económico que el que está hoy día. Eso significa que si ya nos están aumentando en ese precio que yo acabo de dar a conocer por galón, porque la gente muchas veces aquí habla es por galón, en 27 centavos el diésel. Imagínese usted, en 13 centavos el galón de 91 octanos y en 16 centavos el de 95 octanos, prepárese para la que viene, porque nos van a poner el diésel, cuidado que nos van a aumentar a 50 centavos más, o no sé, aquí va a quedar costando el galón de gasolina $5 fácilmente y de diésel, si esto continúa como está. Y el diésel, ¿por qué? Pienso yo, no, tú sabrás más de esto que yo, porque estamos en temporada alta de consumo de diésel en el hemisferio norte, producto del invierno, y se utiliza mucho más, ellos le llaman petróleo en los Estados Unidos, nosotros le llamamos diésel aquí en Panamá, Eric. Sí, y de hecho hay par de cosas bien interesantes que tú has dicho que me gustaría hacer hincapié. Por ejemplo, si nosotros agarramos a cuánto está el precio hoy en día de, por ejemplo, del WTI, que como te estaba diciendo, ahorita mismo está casi que en 77 dólares el barril. Hace un par de semanas estuvo, como te había dicho, en 55. Eso representa un aumento del 40%. Ahora, el aumento que se está dando en este momento no refleja un aumento del 40%. Entonces, de cierta manera, tampoco se podría alegar o atribuir de que se está traspasando inmediatamente este aumento en el precio. Mencionaste también y dijiste correctamente la fórmula. Hay un tema de componente de flete que ahorita no me acuerdo los porcentajes exactos. Esa fórmula, de hecho, es pública y se puede ver. Si hay un tema de incertidumbre atado al precio, lo mencionaste con el tema de la prima, eso es parte de la explicación, por eso quería ser, digamos, un poquito docente en explicar los diferentes componentes, pero aquí hay un tema también de la expectativa de qué va a pasar con esto, porque al final cuando tú tienes incertidumbre, realmente tú te tienes que abocar a que pueden haber diferentes escenarios. Por ejemplo, ahorita mismo Europa está postulando un escenario de cómo esto le puede estar afectando porque ellos son un importador neto de energía, en donde, como tú estabas mencionando, no solamente es el combustible que se despacha en las gasolineras, sino que eso también impacta el precio de la energía. En cuanto por ejemplo, Europa, que era el escenario que yo te estaba mencionando, aquí hay un tema también, por ejemplo, de la importación de gas natural, que, por ejemplo, el principal, digamos, ahora importador de gas natural para Europa, el exportador principal para Europa probablemente vaya a ser Rusia, porque ahorita mismo tenemos en el estrecho de Hormuz un problema donde Qatar, que es 20% del gas natural, no puede digamos, sacar su gas natural, y obviamente están las empresas aseguradoras que no están permitiendo asegurar barcos que estén pasando por el estrecho de Hormuz. Entonces, ahí sí yo te diría que reconozco de cierta manera, tú dices, bueno, pero es que lo que pasa es que todavía no se ha, digamos, materializado en el tiempo apropiado todo el ajuste, pero es precisamente como te acabo de decir, que el componente principal de esta fórmula es el precio del WTI, y ese WTI ha subido 40%. Realmente el aumento que estamos teniendo ahora en el precio del combustible no es un aumento del 40%. Entonces, ¿qué pasaría a mediano plazo, que es tal vez la parte que es más compleja? La parte que es más compleja es, claro, hasta dónde va a llegar el precio del combustible, porque si, por ejemplo, sobrepasa los $100 el barril, que no ha pasado desde el 2022, como te acordarás, ahí sí estamos teniendo una situación donde podría haber una presión inflacionaria más compleja para Panamá. Como todos lo conocemos, Panamá la verdad es que tiene una inflación bastante estable, pero cuando hay este tipo de shocks hacia el precio del combustible, no sube el transporte, no sube el costo de la energía, entonces ahí es donde podríamos estar teniendo un aumento de los costos. Ahorita mismo, y eso sí vale la pena explicarlo, sí ha habido casi que un aumento inmediato en el costo de los fletes de los barcos llegando a Panamá.
Y eso, o bueno, y a nivel mundial realmente, porque al no poder usar el estrecho de Hormuz y al no poderse usar el canal de Suez, realmente todas las rutas que se han tenido que redirigir han tenido un efecto casi que inmediato desde la semana pasada en cuanto a, digamos, el aumento de los fletes, que como dije, no recuerdo en este momento cuánto es el valor exacto, te lo podría averiguar aquí mientras estamos hablando, es parte de la fórmula y no recuerdo qué monto es y eso sí es, digamos, ahí sí ha habido, digamos, un efecto casi que inmediato en cuanto a esto. Importante destacar, los analistas internacionales, expertos en temas petroleros, tienen diversas posiciones. Muchos pronostican que el barril supere los $100 rápidamente. Algunos lo veían como probable incluso antes de la escalada actual. Citi estima un 20% de probabilidad de llegar a $120 el barril de petróleo. El peor escenario, un bloqueo total o prolongado del estrecho de Hormuz, que repito tiene 33 kilómetros de ancho, y de darse una situación conflictiva extensa, larga. Donald Trump ha dicho de 4 a 5 semanas, no sabemos si eso puede ser así o más. Si se dan ataques a infraestructuras en el Golfo Pérsico, que ya se han dado, pérdida masiva de suministro, los precios pudieran llegar hasta $130 por barril de forma sostenida. En el extremo más pesimista, también los pronósticos nos llevan a $140 o más, incluso entre 150 y $157, según alertas del Banco Mundial o proyecciones extremas si hay disrupción total. Así que Goldman Sachs y otros mencionan que un bloqueo de un mes podría añadir $15 más al precio base. Estamos hablando de una situación muy inestable, muy difícil de pronosticar, porque todo va a depender del tiempo que dure esta situación conflictiva allá en Oriente Medio en estos momentos. Y no hay en este preciso instante una luz al final del túnel, porque siguen los bombardeos y siguen sumándose países a este conflicto. Pero Panamá, ¿qué podemos esperar adicional al tema del combustible, Eric? En general, ¿qué nos puedes decir? Perfecto. Mira, y ya te tengo a mano la fórmula. Como te mencionaba, el principal componente es el precio del WTI. Eso representa básicamente el 90% del costo del combustible. Como te mencioné, la ganancia realmente al final es lo que más regulado está y es 2,5%. Es decir, al final, cuando se presentan estos aumentos es principalmente atribuido a precisamente el costo de la materia prima del hidrocarburo. Tienes otras cosas como el flete marítimo, que son el 4%. Eso sí ha aumentado bastante, cosa que es tradicional cuando estamos viendo este tipo de situaciones que se tienen que redirigir rutas. Y nada más era como para tus radioescuchas que pudieran tener, digamos, esa perspectiva. Ahora, en lo que tú me has estado comentando, que es precisamente las mismas averiguaciones que yo estaba haciendo, la retroalimentación que han dado los mercados de capitales, como tú has mencionado, los análisis de Citi, Goldman Sachs, etcétera, aquí básicamente se están postulando tres escenarios dependiendo cuánto nosotros podríamos anticipar que dure el conflicto. Si bien es cierto, tú mencionaste que, por ejemplo, Estados Unidos piensa que esto podría tomar 5 semanas. Nosotros llevamos para casi 6 años del conflicto en Ucrania. Muchas personas pensaron que esto iba a ser la verdad es que bastante expedito y esto ha continuado. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que son complicados y que podrían impactar a Panamá? Yo te diría que si el precio del combustible llega por ejemplo, 100, eso va a ser, digamos, una presión temporal, digamos, en los precios. No te diría que eso al final va a causar una recesión, menos en Panamá, por supuesto, pero no causaría una recesión global, algo de desaceleramiento, y eso nos impacta a nosotros, ya que un componente importante de nuestra economía es comercio, sobre todo comercio internacional, y una desaceleración en Europa obviamente es problemático. De hecho, nosotros ahorita mismo estamos viendo que las tres regiones más afectadas por esto
precisamente son Europa, Corea del Sur y Japón. Ha habido un desaceleramiento de la demanda en China y tener una situación donde estos tres importadores netos de combustible tengan un precio del combustible llegando, por ejemplo, a 130, que digamos al final las probabilidades en este momento no se pueden determinar, pero eso sí aumentaría, digamos, las probabilidades de una recesión en Europa. Una situación en donde Europa tiene muy bajo nivel de crecimiento, nada más para perspectiva. Panamá el año pasado creció a 4%, Europa estaba creciendo, Latinoamérica estaba creciendo a 2.2 y Europa estaba creciendo a 1, una situación en donde tienes este impacto en el costo de los combustibles para economías industriales como Alemania, para economías industriales como Italia, definitivamente van a ser un golpe severo a su crecimiento. Entonces, esas son, digamos, perspectivas que se están viendo a nivel internacional. Hay que monitorear constantemente hasta dónde llegue esto, porque al final creo que más allá de una presión inflacionaria, es decir, de un aumento en los costos que podrían ser temporales, yo creo que la principal preocupación sería un mayor nivel de inestabilidad en el comercio, cosa que obviamente se impacta de enorme manera los ingresos que podría estar percibiendo el canal y el país. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos ir monitoreando. El conflicto en este momento no se tiene visibilidad de cuándo va a terminar. Esto es una situación extremadamente diferente a la que nosotros vivimos con Venezuela hace un par de semanas. Lo de Venezuela fue, digamos que bastante quirúrgico y que prácticamente no se sintió un efecto en el combustible. Esto podría ser un conflicto que demore mucho más tiempo. Irán ya estaba teniendo varios problemas a nivel doméstico. Tuvimos varias protestas por meses porque se había disparado el real iraní, estaba pasando de 40.000 reales iraníes por cada dólar, ahorita están 1.3 millones de reales por cada dólar, por cada dólar tenías 1.3 millones de reales iraníes, entonces ya había, digamos, una presión doméstica para reformas importantes a lo interno de Irán, pero evidentemente en situaciones como esta no solamente tienes ver de qué manera el régimen, que no es democrático, trata de contrarrestar los ataques de Israel y de Estados Unidos, sino que también tiene que tratar de mantener el control internamente. Esto es algo que hay que continuar monitoreando muy, muy de cerca para ver el impacto en Panamá. Ok, ¿qué productos, qué insumos pudiera, que materia prima, que pudiera verse afectado directamente o inmediatamente cuando la guerra de Ucrania y Rusia fue el combustible, pero también los, hablamos aquí de los fertilizantes, hablamos aquí de el trigo, en fin, ¿qué pudiera afectarse, Eric, directamente y rápidamente? Bueno, la diferencia es que en ese momento Ucrania era uno de los grandes productores de granos y de fertilizantes. Entonces, ahí sí evidentemente había un impacto. Ahora, en lo que nosotros estamos hablando es que los principales insumos que se podrían estar afectando son precisamente el crudo de petróleo y el gas natural. El gas natural para Panamá no impacta tanto, por supuesto que lo usamos, pero no tanto como por ejemplo se usa de gas en Europa. Mira, fertilizante sí podría estar siendo impactado, pero más que nada es por precisamente el tema de los fletes y por el tema de cómo se van a estar haciendo. Así que de cierta manera sí es importante que nosotros veamos cómo esta cadena se va impactando, pero principalmente va a ser en temas energéticos. Ok, temas energéticos inicialmente, lo que plantea y esto impacta, como decía yo hace algunos momentos, todo, verdaderamente. Sí, sí. Y el tema de la banca, ¿cómo lo Bueno, ves? ahorita es una pregunta muy profunda, pero trataré de responder de la siguiente manera. En este momento lo que nosotros hemos estado viendo en los mercados de capitales es total y completa inestabilidad. Tú, por ejemplo, te estaba mencionando Corea del Sur. Corea del Sur hace unos días tuvo la caída más grande de su historia
y anoche tuvo la recuperación más alta en la historia. Eso, muchos analistas, por ejemplo, están diciendo, como te mencioné, en Europa, cuál es la posibilidad de una recesión. Va a depender de qué tan alto llegue al precio del combustible. ¿Eso en qué afecta a la banca? Tal vez entonces que si tienes una presión inflacionaria, las tasas de interés no puedan bajar tan rápido. Ojo, nosotros usamos el dólar y Estados Unidos actualmente es uno de los principales productores de combustible. Vamos a tener que ver qué estrategia utilizan los Estados Unidos para evitar en su propio país un aumento del costo de la energía. Entonces, si aumenta la producción, en lugar de tener que utilizar a la banca central para mantener las tasas de interés altas, sí podríamos ver una situación en donde tal vez las tasas sí continúen su tendencia a la baja. Yo no veo necesariamente que suban las tasas de interés y que eso nos afecte, digamos, en la banca y en el costo del dinero, pero vamos a tener que ver cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos en cuanto a la producción propia de petróleo y el impacto, evidentemente, que le hacen a ellos. Entonces, eso también en un año electoral para el Partido Republicano probablemente sea una estrategia que puedan implementar. Algo más, un consejo. ¿Qué le aconsejarías a la población panameña en este preciso momento frente a esta crisis que estamos viviendo? Y también tu opinión sobre la cifra que acaba de ser publicada ayer, donde se reconoce claramente ya un incremento en la tasa de desempleo que supera el 10%, ya dos dígitos, cosa que no se había planteado oficialmente, y esto nos agarra en medio de toda esta situación, Eric. Sí, mira, el consejo que podría dar, yo creo que Panamá se ha visto obligado a estar mucho más pendiente de qué está pasando a nivel global y este tipo de cosas creo que sí son importantes monitorearlas. En cuanto a lo último que estás diciendo, que es importantísimo, finalmente, porque pasamos todo el año 2025 sin tener la tasa formal de desempleo, muchos economistas coincidíamos de que esa tasa estaba en doble dígito. No tenemos el detalle todavía de la informalidad, cosa que es importante porque los informales se consideran ocupados. Entonces, pese a que evidentemente es un problema que el desempleo esté en doble dígito, también es importante el matiz de entender cuántas personas ocupadas son informales. En el último reporte del 2024 teníamos que prácticamente la mitad de las personas eran informales. Entonces tenemos que ver si hemos logrado tener una situación donde disminuye o se mantenga la informalidad y bueno, el aumento en el desempleo era lógico. La expectativa que nosotros teníamos era que pese a que nosotros estamos creciendo, todavía no hemos logrado generar los empleos necesarios para recuperar los que tuvimos en la crisis del 2023. Entonces sí, esto hay que seguirlo monitoreando, ver los reportes a detalle, que todavía no han sido publicados, fue publicada una nota de prensa, pero hay que ver, digamos, el detalle de precisamente dónde han sido esos empleos que se han perdido y que las políticas públicas ya no tanto vayan orientadas al crecimiento, sino que ese crecimiento se vea traducido en empleo. Uh-huh. Inversión en esta coyuntura difícil, Eric. Mira, ahorita mismo tenemos, digamos, dos premisas que yo creo que son importantes. La primera es todas las inversiones que está haciendo el canal, no solamente con Río Indio, sino, por ejemplo, ya el anuncio de que van a licitar dos puertos, aparte de el tema que estamos viendo ahorita mismo con los que eran puertos de PPC, Corozal y Telfers, son puertos que van a aumentar la capacidad portuaria del país y esa construcción evidentemente generaría empleos aparte de Río Indio. Yo creo que aquí también, digamos, deberíamos estar teniendo en el corto plazo una nueva renegociación de cómo va a ser el contrato de la mini, qué beneficio va a tener la República, pero ese probablemente contrato ayudaría a que se vuelvan a generar los empleos que se perdieron, no solamente por los empleos directos que generaba el proyecto, sino más bien, y creo que más importante, todo el efecto indirecto de la cadena de suministro. Recordemos que en el 23 lo que se gastaba ese proyecto en comercio local era casi 900 millones de dólares. Entonces,
al comercio ser uno de los componentes más importantes de nuestra economía, una de las cosas que nosotros estamos buscando es ver de qué manera se reactive ese comercio. Entonces, sí, importante la inversión, pero lo que nosotros necesitamos es que los empleos se generen lo más rápido posible y lamentablemente inversiones nuevas demoran. Entonces, yo lo que estoy viendo, digamos, para este año que se pueda materializar es precisamente Río Indio y ver cómo quedamos con una nueva negociación en el contrato minero, no solamente para que se activen esos empleos, sino ver a la República que puede negociar para que aumente la recaudación. Bueno, gracias, Eric Molino, siempre muy atento y amable con nosotros y con los oyentes de Noticias 180 Minutos a través de Radio Red. Así que tengas excelente día. Un placer, Álvaro. Cuídate. Gracias, igualmente. Oiga, y por acá a los oyentes les informo, ayer en horas de la noche recibí una información de